Bien, ahora lo que vamos a ver es hashing universal. La idea de hashing universal es básicamente tener una manera de poder generar funciones de hash. ¿Por qué? Porque hay escenarios donde tenemos que usar algoritmos que requieren 10 o 100 funciones de hash y no todas tienen nombre y apellido. Las que vimos antes, como por ejemplo FNB, Pearson y las demás, siempre son instancias particulares. Yo no puedo cambiar los números de FNB así como así y tener una función igual de válida. Y si queremos tener una función parametrizable para poder utilizar este tipo de algoritmos en este tipo de escenarios, necesitamos definir lo que es una familia. ¿Qué es una familia de funciones? Básicamente es como un conjunto de funciones. Hablamos siempre de la familia de funciones lineales, que es básicamente una ecuación parametrizable, eh, con la cual puedo, digamos, instanciar o especificar los valores de las constantes y definir una función. Y como esas hay infinitas, ¿no? Entonces, lo que vamos a decir es que h es una familia de funciones de hash universal si se cumple lo siguiente. Si yo puedo tomar alguna de las funciones en esa familia, es decir, defino los valores para sus parámetros y tomo dos claves que sean distintas, la probabilidad de que colisionen tiene que ser menor o igual a 1 sobre m. M recordemos que era el tamaño del espacio de direcciones, digamos cuántos buckets tenía en la tabla de hash, por ejemplo. Em, Esto básicamente dice que todas las funciones en esa familia tienen que ser más o menos buenas. Sería esa la idea, como que no puede haber una función para la cual todo colisione. Si yo uso FNB de una manera indiscriminada y cambio los valores, puede pasar que todo colisione con muchos valores y que digamos la mayoría de los valores sean malos. Están elegidos esos valores, los primos de FNB, justamente para que sea buena. Entonces, en este caso no, la idea es que yo pueda especificar los parámetros de, de una de las familias y que sea una buena función de hash. ¿Esto significa que no va a haber colisiones? No, siempre va a haber colisiones porque generalmente el espacio de claves es muchísimo mayor al espacio de direcciones. Pero la idea es que distribuya bien las claves. ¿Está bien? Otra manera de interpretarlo, de alguna manera, podría ser si yo tomo m funciones de esta familia, es decir, digamos, defino m parámetros distintos, estas dos claves deberían colisionar en al menos, o como mucho, en una de esas m, como para que la estadística dé bien. Así que básicamente eso sería una familia de funciones de hash universal. Lo que vamos a ver ahora son varios tipos de familias y vamos a ver eh, varios tipos justamente porque depende del tipo de clave. Ahora sí nos importa justamente qué tipo de dato es, si es un número, si es una string, si es una cosa muy, muy variable y demás. Em, Bien, ahora veamos el caso más sencillo, que sería cuando la clave es un valor numérico. ¿Por qué yo querría hashear un valor numérico? Y porque tal vez es un número no acotado, para el cual no sé el rango. Puede haber muchos espacios en el medio, tal vez son solamente 100 números, pero van de 1 millón a 15 millones y no voy a tener tantos lugares en la tabla. Así que tiene sentido en varias instancias hashear valores numéricos. Así que la condición sería la siguiente. Una familia de esta función, perdón, una función de esta familia, al revés, eh, es una función de esta pinta. Básicamente x va a ser la clave, multiplico a x por a, le sumo b y a todo eso le hago un módulo p, donde p es un primo. Y a todo eso le aplico un módulo m, donde m es, como siempre, el tamaño del espacio de direcciones. Como hago un módulo p antes que m, no puede darse el caso, no tendría sentido que p sea más chico que m, porque me estaría reduciendo el espacio de direcciones, así que tiene que ser mayor. Naturalmente, si m es primo, saco directamente esto y es suficiente. Veamos también que a no puede ser 0, que va de 1 hasta p-1, y b va de 0 hasta p-1. Estos valores tienen sentido cuando uno piensa, si no sé, si b es p, cuando hago módulo p es como que no estuviera b, por ejemplo.
Pero en esencia sería eso. Si alguien viene y me pide, che, dame una función de hash para utilizarla, digamos, para valores numéricos, yo digo, listo, te pongo a igual a 1, b igual a 3, por ejemplo, p igual a 7 y m igual a 7, y eso ya es una función de hash totalmente válida y que debería funcionar bien. ¿Está bien? Em, Quiero aprovechar para daros un ejemplo de por qué necesitaríamos varias funciones de hash que lo vamos a utilizar a continuación en alguna de las aplicaciones. Y el ejemplo sería, hay veces que necesitamos conseguir una función de hash eh, para la cual ciertas claves no colisionen. Digamos, tenemos varias claves, en este caso serían varios números, y queremos que esas, no sé, 5 o 10 claves no generen colisiones. Puede que generen colisiones con FNB, así que necesitaríamos poder utilizar varias eh, funciones de hash hasta que encontremos una. ¿Cómo haríamos eso? Con este esquema, y la idea sería ir probando parámetros iterativamente. Pongo a igual a 1, b igual a 1, con eso genera colisiones, con el cual pongo b igual a 2, y así hasta encontrar un conjunto de parámetros, una instancia de esta familia que no me genere colisiones. Así que este sería un ejemplo de por qué yo llegaría a usar una, una familia universal de hash. ¿Está bien? Este ejemplo dado, podemos pasar al siguiente, que es el ejemplo de claves de longitud fija. ¿Qué es una clave de longitud fija? Puede ser un string para el cual conocemos las longitudes máximas. Por ejemplo, si decimos, bueno, me llega un string que no puede ser mayor a 10 caracteres. Lo que decimos es, bueno, decimos que son todos de 10 caracteres, y los que no son de 10 caracteres le agregamos un padding para que lleguen a 10. O ponemos en cero digamos, los siguientes valores, ¿no? Y esto sirve porque es mucho más sencillo que el caso siguiente que vamos a ver, que es de longitud variable, y la ecuación es inspirada, digamos, en el caso anterior. Y un dato más es que las claves de longitud fija también pueden ser vectores. En definitiva, si decimos un string de 10 caracteres, es lo mismo que decir un vector de 10 dimensiones. Con lo cual también podemos estar hasheando puntos, si quisiéramos, en espacios n-dimensionales. Bien, entonces una función de esta familia tiene esta pinta. Básicamente lo que hacemos es, si tenemos 10 caracteres en nuestro string, vamos a definir 10 parámetros que son sus a sub i, y los vamos multiplicando por el valor del elemento iésimo, ¿no? Así le aplicamos módulo p, sumamos todo eso y le aplicamos módulo m. ¿Está bien? Así que a diferencia del caso anterior, que teníamos dos parámetros, exceptuando el p y el m, que es como aparte, en este caso tenemos r más 1 parámetros, donde r más 1 es la longitud del string. Un detalle sobre esto es que acá ese a sub i puede ser 0. No tiene sentido si todos los a sub i son 0, pero sí tiene sentido que alguno sea 0. Depende de la bibliografía, algunos dicen pueden ser 0, otros dicen tiene que partir de 1. El apunte, por ejemplo, dice que parte de 1. Pero creo que es válido el caso de que alguno sea 0 mientras todos no sean 0. Así que lo dejo así. ¿Está bien? Y por último, el caso de claves con longitud variable, es decir, para los cuales no conocemos una longitud máxima, son sucesiones de números para los cuales no sabemos, digamos, hasta cuánto puede durar. Y solo tenemos un parámetro que es a, que lo definimos, y se va a ir potenciando, digamos, a la c, a la 1, a la 2, a la 3 y demás. Y esa potencia iésima se va a multiplicar con el elemento iésimo de la sucesión o el carácter iésimo del string. Y acá la suma hasta L es la longitud para la clave que le están pasando. Así que si la clave es de 5 caracteres, L va a ser 5, pero si en otro momento la clave es de 10 caracteres, L va a ser 10. Y después, una vez que tenemos este número de acá, todo esto da un número, la pasamos a una función de hash interna. Como esto recibe un número, podemos tranquilamente utilizar una de las funciones de claves numéricas que vimos hace dos slides. Ejemplos de esto los podemos ver acá. Yo me anoté, digamos, algunos ejemplos de funciones.
Así que para valores numéricos voy a agrandar un poquito esto. Ahí está. Un ejemplo de una función de hash para valores numéricos sería esta, donde a es igual a 1, b es igual a 2, p es igual a 7 y m es igual a 6. Si yo quisiera poner m igual a 7, esto lo puedo obviar, pongo directamente esto y funciona. Acá puedo probar algunos valores. 7 por ejemplo, 10 y así. En el caso de que tenga una función de hash para una clave de longitud fija, yo acá lo que hice fue definir como longitud máxima 3, así que tengo 0, 1 y 2. Acá tengo los elementos del vector o del string si quisiera. El A0 sería 1, el A2 sería 2, el A3 sería 0. Y tengo módulo 7 como P y módulo 6 como M. ¿Está bien? Y la última es un poco más complicada de escribir, es el caso de claves de longitud variable. Lo que pueden ver es que para la función interna usé la primera que habíamos definido, y acá lo que estoy pasando es la suma, esta puntualmente, donde a cada componente del vector o del iterable, lo que estoy haciendo es multiplicarla por 3 elevado a la i. ¿Está bien? Esta función de enumerar lo que devuelve son dos elementos, una es la posición y otro es el elemento en sí. Así que lo podemos probar. 0, 1, 2 y te da un valor tranquilamente. Eso puede ser cualquier sucesión de números mientras tenga longitud 3. De hecho, si son más elementos te daría el mismo porque solamente de los primeros 3. Pero básicamente eso. Bien, ahora que vimos que podemos generar varias funciones de hash y mencionamos el ejemplo de que tal vez necesitamos buscar alguna función de hash de manera que no se genere alguna colisión, vamos a ver puntualmente eso, hashing perfecto, que es un hashing donde no hay colisiones. Ahora, ¿cómo puede pasar eso? Uno en principio puede reducir las colisiones aumentando muchísimo el espacio de direcciones, ¿no? Cuantas más direcciones tengo, menos probabilidades debería haber de que haya una colisión. Pero si yo sé las claves de antemano, lo que puedo hacer es justamente optimizar mi función de hash para que no genere colisiones. O sea, yo con el conocimiento adicional de cuáles son las cosas que voy a hashear, puedo decir, bueno, me tomo el tiempo extra de preparar las cosas y armar un hash donde no hay colisiones. Un ejemplo sería, como dijimos antes, el de buscar una función hasta que no genere ninguna colisión. Eso es válido, funciona, digamos, pero puede ser lento. Porque cuantas más claves tenemos, que no se genere ninguna colisión en todas esas claves es complicado. Así que lo que vamos a mostrar son un par de esquemas donde se toma como un acercamiento o un método iterativo y segmentado, como que no es que resuelve todas las colisiones a la vez, sino que va por bloques. Y lo puntual de esto es que una vez que tenemos definido, digamos, una vez que tenemos todo preprocesado, tenemos un hashing donde la búsqueda es O de 1 real, no es como en hashing cerrado, hashing abierto, que puede tener tal vez 10 sinónimos, 10 colisiones, que hacía que no sea realmente O de 10, perdón, pero que no sea realmente O de 1, sino que sea O de algo más, como log n generalmente, sino que realmente es O de 1 en búsqueda. Puntualmente en los métodos que vamos a ver siempre son dos pasos. Hay un caso en el que es solamente un paso, pero siempre es un paso o dos una vez que tenemos armado todo el índice. Así que veamos cómo construimos uno de estos esquemas. El primer esquema que vamos a ver se llama FKS, que obviamente garantiza O de 1 en búsqueda, porque es lo que estamos buscando, y además es O de n en espacio. Puntualmente siempre es menor o igual a 2n. Si tenemos n claves, ese debería ser, 2n debería ser el tamaño máximo del espacio. Justamente lo que vamos a hacer es resolver las colisiones buscando funciones de hash que diferencien las claves. O sea, primero vamos a hashear las cosas con alguna función. Eso va a generar colisiones porque es lo que va a pasar siempre. Ahora, cada vez que haya una colisión, vamos a buscar una función de hash que diferencie los elementos que están en esa colisión. No atacamos todo el problema directamente, sino que vamos a cada grupo de colisiones y
resolvemos las colisiones. La idea sería la siguiente. Supongamos que tenemos que almacenar estos elementos, ¿no? 1, 5, 6, 9, 12 y 13. Son 6 elementos, con lo cual el mínimo tamaño de tabla para que no haya ninguna colisión es 6. ¿Está bien? Así que m igual a 6. Pero lo que vamos a hacer es utilizar números primos. Así que vamos a elegir k, que va a ser un número primo, y vamos a poner que sea 7. Así que tiene que ser el menor número primo, que es mayor a m, bueno, que es primo, me quedó mal la frase, pero sería así. Y un ejemplo de función de hash que podíamos usar al principio sería x mod 7, súper sencilla. Y digamos, hasheamos estos elementos y nos quedan en estas posiciones de la tabla, ¿no? El 1 me queda acá, el 5 acá, el 6 acá, el 9, 9 menos 7 es igual a 2, 12 menos 7 es igual a 5 y 13 menos 7 es igual a 6. Así que me quedan acá. Acá hay colisiones, ¿está bien? Acá no, así que en principio no vamos a observar esto. Pero acá sí. Y acá lo que vemos es que acá hay dos colisiones, con lo cual decimos que hay una colisión de tamaño mi igual a 2. ¿Está bien? M5 en este caso es igual a 2. Lo que vamos a elegir es un número primo, de nuevo, que sea cercano a 2. En este caso, que sea cercano a 2 al cuadrado. ¿Está bien? ¿Por qué aumentamos el tamaño? Para que haya más chances de que no colisionen. ¿Está bien? Con 2 sería tal vez más difícil encontrar, pero con 5, por ejemplo, que es el número primo más cercano a 4, que es 2 al cuadrado, debería ser más fácil. Así que lo que vamos a hacer es definir una segunda tabla en esta celda que va a tener 5 posiciones. ¿Está bien? De hecho lo podemos armar. Entonces va a tener 5 posiciones y la idea es hashear los elementos 5 y 12 con alguna función nueva de manera que no colisionen acá. Ya vimos que x mod 7 lo hashea y además 7 no es el número que usamos. Así que probemos en principio x mod 5. ¿Está bien? Entonces vamos a definir x mod 5 y ponemos 5 mod 5, sabemos que es 0, de hecho modo no existe, y 12 mod 5 sabemos que es 2, con el cual tenemos ya una función de hash que no nos genera colisiones. ¿Está bien? En el primer intento. En este caso sería 5 el primer elemento, nada, el elemento 12 y después nada varias veces. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y acá probemos lo mismo. Acá podemos usar incluso en vez de x mod 5 podemos probar otra función también. Podemos probar por ejemplo 2 por x, en ese caso sería 2 por 6 módulo 5, en ese caso me da 2, y 2 por 13 módulo 5, en ese caso me da 1. ¿Está bien? Entonces tengo un vacío, tengo 13 y tengo 6 y después tengo varios vacíos. ¿Está bien? Y acá tengo que almacenar la función que vendría a ser 2x mod 5. ¿Está bien? Me quedó un poquito renga la tabla. Ahí está. Y eso es un esquema. La idea sería que vamos probando varias funciones. Módulo 5, el k quedaría fijo, hasta que no genere colisiones. Podría llegar al caso en el que para ese k no haya ninguna que no genere colisiones. Eso puede pasar en la vida real. En ese caso aumentamos el k a otro número primo un poco más grande y es suficiente. ¿Está bien? ¿Qué pasa en el caso de las claves que no colisionan, digamos, en este caso? Lo que haríamos en ese caso sería poner simplemente x mod 1, en este caso, y es una tabla que tiene solamente una posición. Entonces 1 mod 1 va a ser siempre 0, o cualquier cosa mod 1 va a ser siempre 0. Así que ponemos acá 1 y acá ponemos 9. ¿Está bien? Y eso es válido. En el apunte simplemente aparece x, es lo mismo. A mí personalmente me parece un poco más claro poner x mod 1, así todas son
funciones de hash, modelo algo, y funciona. ¿Qué es lo que hicimos básicamente? Fue hashear todas las claves inicialmente con alguna función que definimos, y para cada una de esas colisiones buscamos un tamaño que sea propicio. Propicio decimos que sería el primo más cercano al cuadrado de las colisiones. En este caso, dos colisiones, 2 al cuadrado es 4, elegimos un primo más grande, 5 por ejemplo, y armamos una tabla hash. Y buscamos funciones de hash con ese tamaño de direcciones hasta que no haya colisiones. ¿Está bien? Y lo hicimos básicamente. Y funciona. El tiempo de búsqueda en esto, una vez que tenemos definido este esquema, ¿cuánto es? El tiempo de búsqueda sería o de 1, ¿no? Porque siempre lo que hago es voy a hashear el elemento, me fijo la segunda función de hash y la aplico, y en la segunda tabla la tengo. Así que son siempre dos pasos. ¿Está bien? Son siempre dos funciones de hash que aplico. Y también lo que podemos observar es que este esquema no solamente maneja casos estáticos, sino que también puede ser un poco dinámico. ¿Por qué? Porque si yo agrego una clave, lo que puede pasar es que digamos, una vez que tenemos armada la tabla, alguien quiere agregar una clave nueva. No tenemos que rearmar todo de nuevo. Lo que podemos ver es que puede haber dos casos. El primer caso sería que caiga en una de estas celdas vacías. En este caso sería súper sencillo. Sería simplemente poner el elemento acá, x mod 1 y el elemento de nuevo en la segunda tabla, si es que no hay colisiones. Y si hay una colisión, puede caer por ejemplo en este elemento o cae en uno de estos dos elementos. Lo que vamos a hacer es intentar almacenarla según la segunda función de hash en esta segunda tabla. Y si hay colisiones, tenemos que rehacerla, tenemos que rearmar la tabla con el esquema anterior. Pero en definitiva no son tantos cálculos. Y está buenísimo que un esquema que en principio es estático tolere cierto nivel de dinamismo. De hecho, se podría armar una política de redimensión con esto. Así que el caso de uso para FKS podríamos decir que son los casos donde conocemos todas las claves en principio o conocemos casi todas las claves en principio. ¿Está bien? Digamos, no tenemos que saber todas las claves, sino que algunas pocas claves que pueden ir agregándose y borrándose también pueden estar bien, porque digamos tolera ese nivel de redimensión. Y eso justamente lo hace porque no es un hashing mínimo, no es una función de una tabla de hash mínima, pues justamente deja espacios en vacíos y tolera esto. Lo que vamos a ver ahora es cómo evitar que haya espacios vacíos, está bien, en la tabla. Porque uno dice, che, pero yo tengo acá 7 espacios, tengo 7 claves, deberían poder entrar todas esas claves en ese espacio. Y la idea del siguiente algoritmo que vamos a ver ahora es, bueno, en vez de usar una segunda tabla, busquemos funciones de hash que vayan a estos espacios vacíos. ¿Está bien? Esa es la idea de lo que vamos a hacer ahora. Este esquema, donde utilizamos esos espacios vacíos para llenarlos y no dejar ningún espacio sin utilizar, se llama hashing perfecto y mínimo, que de nuevo eso de uno en búsqueda porque es perfecto. Y lo que estamos haciendo es buscamos el óptimo en espacio. Y este esquema, uno de los esquemas posibles para hash perfecto y mínimo, se llama hash displace and compress. Y lo que requiere es una familia que se pueda parametrizar con un índice. ¿Está bien? Así que la familia hi de x y va a ser un parámetro de la función de hash, como los a que vimos antes, y x va a ser la clave. ¿Está bien? Y lo que vamos a hacer justamente es, en vez de utilizar una segunda tabla o un segundo nivel, vamos a reutilizar la tabla original. Bien, entonces, ¿cómo es este esquema? Este esquema va a ser básicamente utilizar una tabla con directamente m lugares y aprovechar el hecho de que tenemos esa función de hash parametrizada por un índice, ¿está bien? O por un entero. Entonces, en principio, como antes, vamos a hashear todas las claves. Vamos a partir de i igual a 0, así que hacemos h de 0,x, donde tiene que haber colisiones, pues justamente el problema que vamos a resolver y lo más probable que ocurra. ¿Qué vamos a hacer con esas colisiones?
Esas colisiones, la idea sería la siguiente. Vamos a ir aumentando i hasta que los lugares que ocupen esas colisiones sean lugares vacíos en la tabla. Entonces, ahí necesitamos un elemento más. Necesitamos un elemento que se llama un bitmap. Un bitmap básicamente es un vector, en este caso de m posiciones, y te va a decir que cuáles de esas posiciones están ocupadas o no, cuáles están reservadas. La idea que sería que en cada elemento, si el bit es 1, esa posición está reservada, y si el bit es 0, se puede utilizar. Entonces, originalmente, lo que vamos a hacer es, en ese bitmap, vamos a marcar las posiciones ocupadas por una sola clave. Es decir, los casos donde no hubo colisiones, vamos directamente a marcarlos como 1 en el bitmap, porque son posiciones que tenemos reservadas y que funcionan y está bien. Ahora, ¿qué pasa con las colisiones? Lo que vamos a hacer es partir del bucket que tiene más colisiones, porque digamos, es lo que tiene más sentido, digamos, es lo más fácil. Y vamos a ir aumentando ahí, así que vamos a probar i igual a 1, i igual a 2 y demás, hasta que las claves que generan colisiones ocupen espacios vacíos en el bitmap. ¿Está bien? No es suficiente que no haya colisiones entre sí, también tienen que ser espacios vacíos en el bitmap, porque justamente son los espacios vacíos en la tabla. Entonces, una vez que encontramos ese i para ese bucket, lo anotamos y seguimos con el siguiente bucket de colisiones, siempre del mayor hasta el menor. Y un dato clave es que nunca vamos a bajar el valor de i. Si yo en la iteración anterior para otro bucket me quedé con un i igual a 3, yo no puedo partir de un i igual a 2 para el siguiente bucket. ¿Está bien? Siempre es aumentando i. No se pueden repetir. Y fundamentalmente lo que vamos a probar es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es, en una tabla G, vamos a ir anotando los valores I. ¿Se acuerdan cuando estamos resolviendo colisiones que íbamos registrando el valor de I? Lo anotamos en una tabla G. Así que cuando vamos resolviendo las colisiones, los ponemos en la tabla G y es suficiente. Ahora, si no había colisiones en esa celda, porque originalmente cuando probamos con h0,x no hubo colisiones, directamente almacenamos el valor de h0,x, es decir, el índice al cual no podíamos ir sin problemas, porque no había ninguna colisión y estaba libre y demás. Entonces, ¿cómo sería una búsqueda en este esquema? La búsqueda sería simplemente, bueno, hasheamos con h0 de x al elemento que queremos buscar y nos fijamos en la tabla G. Si en esa tabla el valor es positivo, lo que nos dice eso es que cuando se armó la tabla hubo una colisión y tuvimos que buscar algún i para que no haya colisión y digamos se distribuyeron las claves. En ese caso vamos a aplicar hi de x, donde i es el elemento que me dice la tabla G. Aplicamos hi de x y eso nos da la posición en la tabla que estamos buscando. ¿Está bien? Ahora, si el número es negativo, directamente aplicamos lo que nos dice h0 de x. ¿Está bien? Así que la función de hash en este caso tiene dos componentes. El primer componente es la función h0 de x, que nos va diciendo qué entrada en la tabla G vamos a tener que ver. Y el segundo componente es la tabla G, que justamente nos va a decir cómo resolver las colisiones, si es que hubo colisiones, o a qué celda entrar en el caso de que no hubo. ¿Está bien? Vamos a ver un ejemplo de esto en papel para que sea más claro. Bien, acá lo que hice fue armar un ejercicio de hashing perfecto con el esquema perfecto y mínimo, así que va a ser hash, displace and compress. Y la idea básicamente va a ser intentar poder armar una tabla perfecta y mínima para estas claves, ¿está bien? Así que tenemos 1, 3, 11, 19 y 5, con lo cual vemos que m viene a ser 5, ¿está bien? También definí lo que vendría a ser la función de hash parametrizada, así que está parametrizada por i y le vamos a pasar la clave x y la expresión va a ser x mod p sub i mod m, donde p va a ir cambiando para cada parámetro i y va a ser los elementos en la sucesión esta, que va a ser básicamente números primos a partir del 7. ¿Está bien?
No es tan fácil encontrar una función hash que sirva para estos ejercicios. Estuve como media hora para esto. Pero bueno, ahora seguro que tiene que salir, así que todo va a estar bien. Bien, lo que hacemos siempre al principio es hashear todo para ver dónde aparecen las colisiones y luego trabajar específicamente con esas colisiones. ¿Está bien? Entonces lo que hacemos es aplicamos h 0 de x a todo. Esto significa, acá pondríamos 7. ¿Está bien? Así que haríamos eh, 1 módulo 7 módulo m, con lo cual eso me debería dar 1. Acá tenemos 3 módulo 7 módulo m, módulo 5 sería, así que me va a dar 3. Acá tenemos 11 módulo 7, eso sería 4. Módulo 5, eso sería 4. ¿Está bien? Y acá tenemos 19. Esto sería 19 módulo 7, eso sería 5, ¿no? Porque sería 14 más 5 igual a 19. Módulo 5 me daría 0. Y por último me queda 13 módulo 7, que sería 6. Y me queda 6 módulo 5, que me quedaría 1, ¿no? Así que acá tenemos la primera iteración, luego de aplicar h0 de x, y acá vemos que hay una colisión. Tenemos dos elementos que coinciden en uno, ¿está bien? Pero también vemos que otros elementos no coinciden en su índice, con lo cual están bien. Lo que podemos armar ahora es el bitmap, que nos va a ir marcando cuáles posiciones están ocupadas y cuáles están libres. La forma más linda para mí de representarlo sería la siguiente. Marcamos los índices posibles, así que marcamos todos los elementos de 0 hasta el 4, 0, 1, 2, 3 y 4, y marcamos cuáles ocupamos, ¿está bien? Así que marcamos el 3, este se va, marcamos el 4, este se va, y marcamos el 0. El 1, como hay una colisión, tenemos que resolverla y no sabemos a dónde va a parar, así que no la marcamos. Una vez que tenemos esto definido, armamos el bitmap para esta iteración. Lo que tenemos que hacer es resolver las colisiones. Dijimos que íbamos a partir del bucket con mayor colisiones. En este caso tenemos solamente un bucket, así que solamente vamos a resolver la colisión entre este 1 y este 1. ¿Está bien? Tenemos que aplicar h1 de x, donde x va a ser 1 y x va a ser 13. ¿Está bien? Estos dos sinónimos respecto de esta función de hash. Para eso lo que vamos a hacer es buscar, bueno, cómo sería h1 de x. h1 de x sería x módulo 11 módulo 5. ¿Está bien? Para eso lo que hacemos es, hacemos 1 módulo 11, que me quedaría 1, módulo 5, 1. Y acá tengo 13, entonces tengo 13 módulo 11, me queda 2, módulo 5, me queda 2. ¿Está bien? Así que lo que vemos acá es que en principio está bueno porque no hay colisión, pero esto no es suficiente. También tenemos que revisar que en el bitmap esas posiciones que hayan surgido de esa función de hash estén libres. En este caso están libres, porque digamos, veamos el 1 está libre y el 2 también. Con el cual el nuevo bitmap está bueno siempre ir marcando cada iteración. Tenemos el 0, el 3 y el 4 de antes, pero también el 1 y el 2 también están marcados ahora, así que ocupamos todas las posiciones, eso está bueno. Lo que tenemos que definir ahora es la tabla G. La tabla G, recuerden que junto con la función hi de x me ayudaba a definir el esquema puntualmente, digamos, de la función de hash. Así que la tabla G va a ser lo siguiente. Van a ser 5 posiciones, 0, 1, 2, 3, 4, y los valores van a ser los siguientes. Fíjense que los primeros, lo más fácil de guardar serían los valores que no colisionaron con h0, porque recordemos que poníamos simplemente menos el valor y listo. En ese caso, en la posición 3 pondríamos menos 3, en la 4 menos 4, y en la 0, bueno, pondríamos 0, porque menos 0 es lo mismo que 0. Si quieren, para ser más claros, menos 0, pero entendemos que es 0, ¿no? Y me queda este caso, el caso del 1, ¿está bien? En este caso tenemos que decir, bueno, en el 1 vimos que había una colisión.
Entonces tenemos que decir qué función de hash utilizamos para poder resolver esa colisión. Y en este caso pusimos simplemente i igual a 1 y funcionó. Con el cual en la tabla G vamos a decir 1 y es suficiente. Y eso sería básicamente este esquema. Espero que se entienda. Básicamente el esquema de búsqueda, digamos, si quiero buscar un valor en la tabla hash, básicamente lo que voy a hacer es decir, bueno, supongamos que yo quiero buscar el valor, por ejemplo, 11. ¿Está bien? ¿Qué voy a hacer? Yo voy a aplicar h0 de x, así que h0, upa, ¿qué pasó? h0 y 11, y eso que me va a dar, según esto me da 4. ¿Está bien? Así que yo voy a la posición 4 y me dice menos 4, con la cual sé que tengo que ir directamente a la posición 4 de la tabla de hash. Que acá no graficamos básicamente lo que estamos almacenando, ¿está bien? Si yo quiero buscar, por ejemplo, 13, hacemos lo mismo, hacemos h0 de 13 y vamos a la posición 1 de la tabla G. La tabla G no es número positivo, con lo cual eso nos indica que tenemos que aplicar otra vez la función de hash, pero parametrizada por este número de acá. ¿Está bien? Así que el parámetro en este caso va a ser 1, así que vamos a hacer h1 de 13. Y eso nos va a dar, ¿cuánto nos tiene que dar? 2, ¿no? Entonces tenemos que ir a la posición 2 de la tabla de hash. La tabla de hash puntualmente, o digamos los valores. Sí, la tabla de hash. La tabla de hash. Me estoy quedando sin tinta, pero sería también 0, 1, 2, 3 y 4. Y lo que veríamos en la posición 0 sería la clave 0. Entonces pongamos acá índice y acá clave. Entonces tenemos en la posición 0 la clave, perdón, en la posición 0, según esto, tenemos la clave 19, ¿no? Según esto, en la posición 4 tenemos la clave 11. Y en la posición 3 tenemos la clave 3. Ahora, vimos que hay colisión acá, con lo cual nos fijamos acá para saber qué hay en la tabla de hash. Y decimos que en la posición 2 va a haber la clave 13, perdón. Y en la posición 1 va a estar la clave 1. Así que cuando yo decía que vamos a la posición 4, por ejemplo, para buscar el 11, vemos que efectivamente está acá. Y cuando íbamos a buscar el 13, decíamos, bueno, tengo que aplicar h1 de x, en este caso 13, que me decía 2, vemos que efectivamente está en la posición 2. Espero que se entienda, cualquier cosa pregunten.